Buenas tardes, profesor. El día de hoy iniciamos nuestra cátedra número 2, donde hablaremos de Colonia Dignidad. Yo, Tiare Gómez, junto a mi compañera Anaís Pérez. Bueno, a continuación le dejamos un extracto del video que nosotros hablaremos, donde aparece un testimonio real de la persona torturada en Colonia Dignidad. Gabriel, quiero aprovechar tu presencia esta noche con nosotros para que podamos entrar en Colonia Dignidad y podamos entender cómo se vive ahí y qué te tocó vivir a ti en lo personal. ¿Cuál fue tu experiencia de vida al interior de ese recinto? Mira, bueno, yo fui detenido con un conjunto de talquino el año 75, antes del 1 de mayo, unos pocos días antes, y debemos haber sido unas 50 personas, muchos jóvenes y adultos, y yo estuve 7 días en Colonia Dignidad, absolutamente aislado, incomunicado, vendado, no tuve visión de nada, y sometido, como todos los demás, a tratos crueles y degradantes. Me tocó escuchar, y escuchar quebrarse a muchas personas, por la presión, por la tortura, por el terror que significa estar incomunicado y aislado y inmóvil durante 7, 8 o más días. ¿Cuál era ese trato degradante que tú me explicas? Bueno, mira, todo el mundo sabe más o menos en Chile cuál eran el tipo de torturas que aplicaba la DINA y que se aplicaban en Colonia Dignidad. Estaba el famoso cátere donde había aplicación de corriente eléctrica, quemaduras con cigarrillo y aplicación de droga, que además lo usaba Schaeffer con todos los colonos, ¿no? Esta era una colonia que vivía prácticamente drogada, era la única manera además de someter a los niños y a los jóvenes a esta jornada de trabajo extenuante, una especie de esclavitud. Esas eran por lo menos las que yo viví personalmente y pude ver o pude escuchar respecto al resto de las personas que estuvimos ahí. Era obviamente un lugar oscuro, cerrado, frío. Después, con el correr de los años, claro, era la bodega de papas de la Colonia Dignidad. Habían permanentemente motores que hacían mucho ruido. Yo pensaba que era para que no se escucharan los gritos de los torturados. Al parecer tenían que ver con ventilación para poder extraer el aire de estos sótanos y de estos túneles que todavía entiendo existen en la colonia. Y bueno, todo esto ha podido ser comprobado por los jueces que han investigado y se ha podido descubrir los túneles, los sótanos y todos los lugares donde se torturaba. Estos apremios de los cuales tú fuiste víctima, ¿era por parte de funcionarios oficiales de la DINA o también por alemanes al interior del lugar? Necesitamos hacer una breve pausa. A la vuelta me gustaría que conversáramos de eso y más en este tema que recorremos en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Queridos amigos, somos Mentiras Verdaderas cuando ya son las 11 de la noche con 19 minutos a partir del estreno de la película Colonia en Alemania y en los Estados Unidos. No solo esperamos con bastantes ganas ver este documento fílmico, sino que además esto reabre heridas en torno a la historia de Colonia Dignidad en nuestro país. Estamos conversando a esta hora de la noche con Gabriel Rodríguez. Gabriel, tú nos contabas acerca de tu testimonio de vida, lo que te tocó vivir al interior de Colonia Dignidad, y yo te preguntaba si todos estos actos vejatorios, estas torturas a las que tú fuiste sometido, fue por parte de funcionarios de la DINA, única y exclusivamente, o también por alemanes al interior de este lugar. Mira, francamente, porque en esto hay que ser súper honesto, yo no tuve la experiencia de escuchar a alemanes, ¿no? Ni de extranjeros. Todo lo que yo percibí auditivamente eran de chilenos, de militares chilenos, y en algunos casos de muchachos que estaban haciendo el servicio militar y que los obligaban a hacer guardia. Y te lo digo porque alguna vez algún grado de diálogo tuvimos. No, yo también era muy joven en esa época, tenía 22 años, y por algún motivo alguno de estos muchachos en algún minuto incluso me trató de señor, no sé por qué motivo, y tuvimos una pequeña sensación de comunicación en el contexto de la brutalidad reinante. Entonces yo no escuché alemanes, pero todo lo que después he podido estudiar, investigar, y con las otras personas que estuvieron detenidas, particularmente Adriana Borges en el mismo periodo, y otras personas de Talca, es exactamente
Colonia Dignidad, el lugar donde yo estuve y en donde cientos de chilenos, talquinos, gente de Concepción, de Santiago, de Chillán, de Linares, terminaron detenidos y algunos de ellos, lamentablemente, nunca más vieron la luz después de pasar por Colonia Dignidad. ¿Cómo logras salir de ahí? Mira, yo nunca supe ni siquiera por qué estuve detenido. La verdad, preguntaban cosas bastante extrañas. Particularmente preguntaban cosas sobre la Iglesia Católica. Yo tenía un vínculo muy estrecho en ese periodo con gente de la Iglesia Católica. De manera que me imagino que se aburrieron, no sabían mucho por qué estaba yo ahí. Básicamente estaban persiguiendo a la gente del Partido Comunista, del Partido Socialista y del MIR. Yo no pertenecía a ninguno de esos tres grupos, por lo tanto, finalmente, junto con unas 4 o 5 personas más, nos echaron a una camioneta un día al amanecer, igual que como nos llevaron, con la capucha puesta, con lo de siempre, y me dejaron a 2 cuadras de la casa de mi padre. O sea, me bajaron de la camioneta y listo. Me sacaron la capucha y yo descubrí que estaba ahí cerca de la casa de mis padres y, bueno, pude recuperar mi vida, ¿no? Con todo lo que eso significa, en términos del estrés postraumático que significa, pero también en términos de desafío. Yo leí como a los 15 años el primer libro que denunciaba lo que pasaba en Colonia Dignidad. Fue escrito por un parralino durante el gobierno de Frei Montalva, denunciando todo esto que ocurría en ese periodo. Lamentablemente ese primer libro no provocó ningún impacto en el gobierno de la época y tampoco en los gobiernos posteriores. No hubiéramos evitado mucho dolor si toda esta secta que llegó como secta extrañamente desde Alemania y ya siendo Paul Schaeffer perseguido por la justicia alemana, no se hubiera instalado en Parral y no hubiéramos vivido lo que los chilenos han tenido que vivir en ese Después de esta experiencia, tú también decidiste investigar y así es como nace este libro, ¿no? Así es. Tú nos dijiste acá que consideras que es la secta más peligrosa en la historia de Chile. ¿Cómo tú la describirías? Según tu investigación, ¿cómo describías lo que sucedía al interior de Colonia Dignidad? Mira, aquí hay un tema que en mi opinión tiene que ver fundamentalmente con el poder. Es el poder de un líder, el poder de una secta, de una ideología, con una estructura militar que la traían desde Alemania, vinculado con una cultura religiosa básica, ¿no? Con mucha onda del demonio y el terror, en fin, mucha manipulación religiosa muy similar a un poco al fenómeno Carabima y su gente, pero esto llevado al extremo de usar psicofármacos, de electroshock, de someter a tortura a los que disentían, de los propios niños alemanes y chilenos que vivían en la colonia, y posteriormente aplicar esta misma ideología aliados a la dictadura militar y convertir todo esto en definitiva en un campo de tortura y de aniquilamiento de personas. ¿No? Es brutal. Yo creo que la película muestra muy fielmente lo que fue Colonia Dignidad y lo que en parte todavía es. Pero yo creo que todavía hay mucha madeja que sacar y Colonia Dignidad nos va a seguir dando sorpresas. Marcelo, Gabriel... Bueno, a partir de esto entonces, es que vamos a hablar de las siguientes problemáticas que ocurrieron en Colonia Dignidad. 1, vamos a partir hablando entonces del origen y la institución de los colonos. La Colonia Dignidad se originó en 1961 por Paul Schaeffer, que era un ex cabo del ejército nazi, junto a otros inmigrantes alemanes también. Esto se creó a 350 kilómetros del sur de Santiago, de Chile, ¿ya? En un momento vivieron allí aproximadamente de 300 a 400 colonos, la mayoría eran alemanes y chilenos educados como germanos, donde a estos les brindaban oportunidades laborales, de agricultura para los hombres y labores domésticas para las mujeres, pero que más tarde simplemente esto solamente fue una fachada. En segundo, tenemos la colaboración entre la Colonia Dignidad y la dictadura. Durante la década de los 60, el Estado chileno y alemán se fusionaron, ¿cierto?, cambiando la perspectiva de la Colonia Dignidad e instalando un sistema de vida de represión y control interno, ¿ya?, que perduró durante los 50 años. En este se vulneraron los derechos humanos, partiendo por cortar los vínculos familiares, ¿cierto?,
hasta abusos sexuales a niños por parte de Chaco. Como tercera problematización tenemos la tortura de presos políticos. Durante la estadía de los presos políticos en la colonia Dignidad, ellos sufrían de innumerables torturas, como mencionaba el caballero en el video, por ejemplo, dejarlos completamente aislados, con sus ojos vendados, sin tener contacto con ninguna persona, someterlos a descargas eléctricas o electroshock, donde perdían totalmente el conocimiento, hacerles heridas de quemaduras con cigarrillos, interrogarlos, drogarlos constantemente para así tenerlos controlados, entre otras cosas. Y todo esto con el fin de reprimir a los ciudadanos chilenos, vulnerando sus derechos bajo el mando de Pinochet y Chávez. Y como cuarta problematización tenemos las torturas en el estallido social en Chile. Hoy en la actualidad podemos ver que esto sigue sucediendo en Chile, si ponemos de ejemplo lo ocurrido el 18 de octubre del 2019, en pleno estallido social, donde no solo se prohibió la opinión y el luchar por una sociedad mejor, sino que fuimos testigos de innumerables abusos de poder por parte de los mismos o de las mismas personas quienes decían protegernos en nuestra seguridad e integridad como ciudadanos, llegando incluso a atentar contra vidas de quienes buscaban un futuro mejor. Bueno, a partir de todo lo que hemos conversado entonces, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Es correcto que el ciudadano tenga que salir a luchar por buscar un bienestar en la sociedad cuando el Estado simplemente piensa que los problemas sociales no son asuntos públicos de los que se vean obligados a satisfacer? Esta es una pregunta a modo de reflexión que les dejaremos a continuación con el siguiente tema. Exacto, entonces como modo de reflexión, nosotras encontramos que es importante destacar los siguientes derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de opinión y conciencia, el derecho a la protección de la tortura y el derecho a la seguridad social, ya que todos estos se vieron abiertamente vulnerados durante la dictadura, y es muy triste que aún en la actualidad esto sigue sucediendo, cuando los ciudadanos solamente buscamos ser partícipes y escuchados por quienes gobiernan el país. Al final, una sociedad equilibrada consta de ciudadanos activos y un Estado que promulgue seguridad y oportunidad igual para todos, sin excluir ni reprimir a nadie. Por último, aquí está la bibliografía que nosotros ocupamos para poder llevar a cabo este trabajo, y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.